Le voy a decir por qué tenía esa sensación de tristeza profunda. Porque yo empecé a estudiar y les dije, no, estaba queriendo estudiar hebreo. Quería aprender el idioma hebreo. Y me entré a ver los cursos. Y mi corazón lloró. Y mi corazón quiso confundirse por un momento. Porque empecé a ver las traducciones, los nombres del Señor, cómo eran traducidos a nuestro idioma. Y alguien vino y un pastor me dijo, yo entré a esos cursos y te voy a pasar, me dice, las traducciones y todo eso, de buena onda. Y me dice, ya no podemos decir Jesús, me dice. Le digo, ¿y por qué? Es que ese no es el nombre que aparece en la Biblia y en el hebreo original. Sabemos que su nombre original es Yahweh, Yeshua, Yahshua, Yahvé, Adonai. Pero no tiene traducción el nombre. Jesús ya no. A ver. Por un rato me confundí. Y al momento, cuando me dicen algo así, yo soy ¡pum! Y empieza mi mente a rebobinar. Porque mi cabeza tiene algo especial. Soy muy investigativo. En la universidad yo fui uno de los mejores, que hacía las mejores investigaciones. Bien, incluso me dieron un reconocimiento por eso, porque yo hice las mejores notas, las que no se podían hacer. Y mi mente hizo, ¿cómo que no podemos decir Jesús? Y empezó, no, es que Yahweh no tiene traducción, no tiene, solo podemos decir, o sea, no hay nada. Yo dije, Señor, misericordia, dije. Pero hemos pronunciado mal, sí, nos han metido esto desde que se creó la Biblia, desde que creó todo. Pero yo quiero decirle a usted algo. Si usted se mete a ver algo, usted no se deje meter los dedos a la boca porque se lo dijeron. Usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Usted tiene que dejarse guiar por el mismo Señor que guió a nuestro hermano Pablo, al apóstol. Y de pronto yo hablo con esta persona que hablaba con él y me decía que ya no. Y, a ver, un momento, le digo. Yo empecé a ver las traducciones porque dice que no se puede traducir. ¿Cuáles son los nombres derivados? Y me puse a pensar nombres derivados. Por ejemplo, de Emily, Emiliana, Emilia, de Emilio, Emiliano y de otros nombres, ¿no? Bien. Si bien para algunos nombres dicen que no tienen traducción, pero sí se cambia, se translitera, dice, de una forma, pero no se pueden traducir. No sé si me está entendiendo, pero quiero llegar a este punto que es muy importante. ¿Y sabe qué? Yo me quedé un minuto y le dije a este hombre, a este señor, a este pastor, ¿sabe? Le dije, toda mi vida, desde que yo tengo uso de razón en el Señor, yo he hablado con ese Jesús que usted dice que no es Jesús. Y no voy a decir la traducción porque usted se va a caer de espalda. Prefiero no decírsela para que no caiga en tentación. Y él me dijo, Jesús quiere decir papá, me dijo. Me dolió el corazón. Porque ¿sabe qué? Cuando hacemos la obra del Señor, yo clamo la presencia del Espíritu de Dios. Clamo al Padre. Y Jesús es su Hijo, Yahweh.
que es el mismo Padre. Y yo le dije, o sea que la conversión de las personas en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, las sanaciones, el derramar del Espíritu y del fuego de Dios, el amor que yo sentí en mi corazón al encontrarme con Cristo y que muchos recibieron bajo la palabra, es una mentira. Vuelva, le dije. Vuelva. Llámelo Yahweh, llámelo Adonai, llámelo como quiera, pero el nombre de Jesucristo fue dado a los hombres para que en Él nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo no lo voy a cambiar, porque yo conocí un nombre quien me hizo libre. Yo conocí un nombre el cual te hizo libre también. Y es el mismo. ¿Acaso yo dije el Señor es tonto? Él sabe lo que tú estás buscando. Si estás buscando al diablo, lo estás buscando a Él. Él sabe que estás buscando al Dios Todopoderoso de Israel, al Dios, al Adonai, al dueño de ese pueblo de Israel. A ese estás buscando. No estás buscando sabandijas aquí. Estás buscando al Dios poderoso. Yo le dije, vuélvale. No se deje engañar. Si hay traducciones, pueden haberlas, pero yo conozco un nombre, el que me hizo libre y en que me da la paz, me dio los dones de conocimiento, de profecía, para aclararle a mucha gente que está su mente turbada. A ese mismo que conoció Pablo, a ese mismo que lo cambió y lo transformó, es a ese mismo al que yo sigo, le dijo. No sigo a cualquier otro. Así que, hermano, siempre déjese guiar por el Espíritu de Dios para ir a toda verdad y que nada lo pueda confundir. Amén. Hoy le he llamado a este tema el silencio de Jesús. Hasta ahora no sabía que íbamos a hablar porque el Señor a veces pone hasta el último momento. Y me dio Juan 8. La mujer sorprendida en adulterio. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarle. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Le dijeron a Jesús: ¿tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. O sea, el fin era buscar cómo hacerlos caer y pisar el palito. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y él estaba escribiendo ahí en silencio. ¿Se acuerdan? Cuando escribía en el suelo. Es hermoso esto. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No me tire piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Y escribía. ¿Qué escribía? ¿Se ha preguntado qué escribía? ¿Sabe qué? Siempre me pregunté qué podía escribir el Señor. ¿Sabe qué? Es que estoy con tanto gozo que mi amigo Jesús me ha librado de mucha angustia. Él. Y yo le digo: mi amigo Jesús, ¿cómo no le voy a creer que me le cambien el nombre? ¿Por qué voy a permitir que me le cambien el nombre al que me salvó y me redimió? Era ese mismo que escribía.
dijo, al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y ella le dijo: nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Cuando Jesús escribía en la tierra, los fariseos estaban justo acusando a esa mujer. Estaban acusándola. Fue sorprendida en adulterio y la querían matar a apedreada. Y es por eso que con el dedo de Dios se escriben. ¿Qué se escriben? Los mandamientos. Y es que por el dedo de Dios, si se echan demonios, tú eres libre. Si por el dedo de Dios se echan a los demonios, porque el reino de Dios ha llegado a tu vida, dice Mateo 12. Y es que cuando Jesús escribía en la tierra con su dedo, yo le preguntaba y me pregunté hartísimo: Señor, ¿qué estabas escribiendo? Yo siempre curioso, ¿no? ¿Qué estabas diciéndole? ¿Por qué tú hiciste silencio? ¿Y por qué callabas? De eso se trata, me dijo mi siervo. Porque cuando yo hago silencio, estoy escribiendo tu historia. Estoy escribiendo lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo. Estoy viendo y caminando contigo, escribiendo todo lo que te sucede. ¿Ustedes creen que el Señor, cuando esta mujer estaba siendo apedreada, no estaba Él analizando la vida de esta mujer? Él estaba analizando la vida de esta mujer, la cual no conocía el amor, no conocía al Señor, y escribía. De eso se trata, mi siervo, que cuando yo hago silencio estoy escribiendo tu historia, tu historia. Cuando tú estás en tribulaciones, cuando estás en tus peores momentos, es cuando yo decido escribir lo que estás pasando. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Así que si usted siente un silencio de Dios, de Jesús en su vida, hay algo dentro de usted que Dios está escribiendo, que está moviendo, o lo está preparando en el cielo para revelarlo en la tierra. Está escribiendo algo para después revelárselo o revelártelo en la tierra. No importa que la gente los acuse, les diga lo que sea, no importa. Ya hay una historia de Dios que está escribiendo tu vida y la está describiendo. Yo no sé por qué el Señor me hizo hablar de esto. ¿Será que a alguien le toca recibir esta palabra? Porque a mí me toca el corazón. Y es como que si Dios mismo estuviera ahí diciendo: bueno, Paye, yo estoy mirándote predicar ahora. Yo estoy viéndote cómo le hablas a mi pueblo. Wow, cuánto me gusta que lo hagas. Iba a escribir, iba a decir: recuerdo ese día que hablabas de mí con un gran gozo. Y hablabas de mí a mucha gente. Incluso estabas confundido con mi nombre.
y le decías a ellos esto, yo sé que me ama. ¿Usted cree que el Señor dejará que yo me pierda? ¿Usted cree que el Señor dejará que usted se pierda? Si ya usted lo conoce. Y aunque le cueste, aún así usted está aquí en la casa del Señor recibiendo la revelación que quizás jamás en su vida se la vayan a decir. El Señor es puro amor. Mi hermano, ¿acaso cuando estabas dolorido de tus piernas, yo no fui y te toqué? ¿Esperabas con ansia la sanación? Quizá no terminaste de sanarte, o quizás te sanaste, pero yo estoy más interesado en tu alma que en tu cuerpo. Yo estoy más interesado en tu corazón que en lo otro que añade solamente días a tu vida. Entre en esa reflexión. El Señor me ha puesto esta palabra maravillosa para vos. Él es el autor y consumador de la fe, para que nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia, que dice que Él no es indiferente cuando lo buscamos, cuando más lo necesitamos. Él te ama. Esta mañana Él ha venido a decirte que te ama. Yo te amo. ¿Quién se siente amado por el Señor ahora? Yo me siento amado por el Señor. ¿Quién se siente amado? No importa lo que pasemos. Si mi corazón está atribulado, confundido, pero sé que mi Señor, el buen pastor, está ahí. Yo no tengo palabras para describir lo que siento en este momento. Siéntase libre y no permita que el diablo lo acuse. El enemigo es más peligroso y más silencioso, pero no él. Yo le voy a decir algo. No es el diablo el más peligroso. Es un religioso, un fariseo. Es más peligroso que el diablo. Está camuflado de otra cosa que no deja que tú te encuentres con Jesús. Pone una barrera. Lo dije el viernes. Allá está Jesús. Pero el fariseo pone una barrera ahí para que no puedas encontrarte con Jesús. Le pone trabas, le pone pretextos, le pone dogmas. Pero Jesús te dice: ven a mí. El velo se rompió. Las cadenas han sido rotas. Todos pueden venir a mí. Vengan. Vengan. Por eso cuando Dios se está moviendo, Él empieza a mirar de otra forma. El fariseo, cuando Dios se manifiesta, empieza a mirar con la cabeza erguida y levantada, mirándote de esta forma. Pero Dios es sencillo, es humilde, es lleno de amor. Y yo vengo con una palabra de parte de Dios este día. Que el día que el diablo no quiera que Dios no obre en ti, ese es el día en que el Señor lo va a hacer. El día que parezca que no vas a recibir nada porque el diablo no quiere nada, es el día en que el Señor va a obrar en ti. Yo sé que muchos han venido pensando eso.
Y te lo dice el Señor, no le creas. Porque si Él te dijo que no vas a poder, es el día en que yo voy a hacer el milagro que te vas a llevar el día de hoy. Yo sé que muchos pensaron eso ahora. Me lo está mostrando. La Biblia dice que Jesús crecía en estatura y era porque Él hacía movimientos, accionar. ¿Cuáles son los movimientos? Es decir, Jesús trabajaba. ¿Dónde trabajaba? En la cervecería, trabajaba en la hilandería. ¿Y cuál era el trabajo de su padre? La carpintería. Diga, la carpintería. Y el Señor hoy te muestra y quiere mostrarte algo interesante ahora con respecto a esto que estamos hablando. Y es que tú quieres que también trabajes para Él. Hoy le hablo también a los papás, a los padres que no se pueden enojar con sus hijos cuando sus hijos están en el lugar correcto. Ustedes no pueden echar a sus hijos de aquí si están en el lugar correcto. Afuera hay un mundo que está terrible, está tremendo, donde mucha perdición hay. Una de mis hijas me decía: papá, realmente los chicos de 13 para adelante o menos están perdidos porque no quieren nada con Dios. Están en otra. Usted no puede hablarles la palabra porque ellos no van a aceptar nada. Pero hemos venido con un mensaje hoy del Señor para decirte que el mejor lugar donde están tus hijos es en este lugar. No hay otro lugar más seguro. Y ellos van a zapatear, van a tener sus luchas, pero el mejor lugar es en la presencia del Señor. Es decir, nosotros los padres debemos tener una iniciativa de meter a nuestros hijos en los caminos del Señor. Tenemos que hacerlo. Y la Biblia dice que Jesús estaba sujeto a sus padres. Y dice, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Las guardaba. María, la madre de Jesús, sabía todas las cosas de Jesús y de su infancia. Su adolescencia la conoció, pero le enseñaba. Dice Lucas 2:52, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Eso dice la palabra, es decir, que la adolescencia de Jesús la aprovechó para conocer al Padre. Adolescente, hijo, busca al Señor un ratito, aunque sea. Búscalo, búscalo, búscalo. Sin embargo, esos años que vivió Jesús, yo lo llamo un campo de entrenamiento para Él. Él se preparó. Él conocía el Antiguo Testamento como lo conocemos ahora. Otros le llaman la Torá. Porque si la Biblia dice que estaba lleno de sabiduría era porque escudriñaba la palabra de Dios. Por eso Él nos hablaba en sus evangelios de los profetas todo el tiempo, porque dice que Él no vino a borrar la ley, no vino a eliminarla, vino a cumplirla, la cumplió. Por eso que ni una tilde se borrará, dice. Por eso es importante cimentarnos nosotros, como dice la palabra en Colosenses, en Efesios, que somos edificados bajo el fundamento de los profetas y apóstoles, y bajo la roca de que es Cristo.
el mismo Jesús los tomaba y los aprendía, dice. El silencio de Jesús, diga el silencio de Jesús, fue un tiempo de entrenamiento. Quizá este es su tiempo de entrenamiento de usted, donde no sabe para dónde disparar. Fue el tiempo donde Él aprendió a someterse. Fue el tiempo donde Jesús aprendió a crecer en sabiduría. Fue donde recibió la gracia en abundante de Dios. Así como está creciendo usted aquí. Porque si usted no viene, ¿dónde va a aprender? Usted dice, no, yo leo la Biblia. La lee. Pero aquí nos la revela el Señor. Aquí nos da revelaciones el Señor. Y yo sé que cuando usted viene, usted recibe revelaciones. Y empieza su mente a volar. No como usted cree. Usted no sé si notó algo. ¿Cuántos años duró Jesús en la tierra? Dice 33 años, pero en su ministerio, ¿cuántos años exactamente duró? Poco tiempo fue. Imagínense la gente cómo era terrible. 3 nomás. ¿No ve? Si usted ha notado algo, es que la mayoría de los hombres y mujeres de esa edad portan un rostro. Dice que a los 20 y tantos se ponen más bonitos, se ponen más crespos, se le encrespan las pestañas, dicen, ¿no? Se ponen más esbeltos, las mujeres más esbeltas, más bonitas. Y dicen historiadores que Jesús era hermoso y bello, dice, pero la Biblia dice otra cosa. Era así como yo. Niño feo, me dijeron el otro día. Se ríe la hermanita. Es decir, que el Señor en su adolescencia, Jesús se guardó para Dios. Y es hermoso oír esto. Es hermoso ver que los jóvenes puedan venir y adorarle aquí al Señor aunque tengan lucha. Es hermoso verlos aquí. Jesús sabía lo que había venido a la tierra. ¿Quién cree esto? Sabía. Y cuando usted sabe lo que viene de parte de Dios, usted cuida lo que Dios le ha dado, ¿sí o no? Porque Él sabía lo que había venido y cuidaba, dice, con celo. Y la madre de Jesús guardaba, María, todo, dice, lo que Él aprendía, lo guardaba en su corazón, dice. Qué hermoso. Hasta ella aprendía de este niño. Hasta se perdió en el templo una vez, cuando fueron a Jerusalén. Y se volvieron y ya no estaba Jesús. Se había disparado de nuevo porque le gustaba estar en medio de la gente que sabía. Y lo pillan predicando ahí, hablando. Y le dicen, ¿dónde estabas, hijo? Te estábamos buscando, nos tenías preocupados. Ay, le dicen, ¿no saben que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Eso les dijo. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Y viene su papá y le dicen, vamos para la casa. Tenés que irte a casa. Ay, mamá, ¿no sabe que ya me entregué al Señor? Y nadie quiere entregar a su hijo al Señor. ¿Sabe qué? Es difícil esto. Nosotros hemos presentado a nuestros hijos al Señor y en su tiempo ellos van a dar su fruto. No sabemos cuándo. Ellos, mientras estén con nosotros, ellos van a estar. Ahora no sabemos el tiempo cuando no estemos con ellos, pero sabemos que en un tiempo ellos van a dar su fruto, porque dice que instruye al niño en su infancia, en su niñez, y él no se apartará, dice. Aunque camine y se vaya por todos lados, dice que Él volverá y se encaminará. Por eso a tu hijo, a la edad que tiene, instrúyelo. Y si es rebelde, decir, ora
y corrígelo, háblale, dile que lo ama. Y si tienes muchas veces que castigarlo, castígalo, pero no hagas que su corazón te odie. Me acuerdo cuando mi papá me castigaba y él me decía: no vaya a hacer esto porque usted sabe que si usted lo hace va a llevar. Y yo lo hacía y llevaba, pues. Pero él me daba, pero él le dolía, yo sentía eso. Y él me llamaba después, se ponía cuclillas y me sentaba aquí en su falda y me abrazaba. Y yo sentía su corazón y me sanaba las heridas. Me sanaba las heridas. Si usted tiene que corregir a su hijo, corríjalo con reprensión, pero dígale por qué. Y él va a llorar, se va a enojar. Y yo me acuerdo que cuando me daban huasca, lloraba y me iba para allá. Deseara morirme, decía yo. Morirme y que me vean en el cajón y ahí lloren y vean que yo sufrí. No sé a quién le ha pasado esto. Y yo quería que morirme y que me vean muerto y se arrepientan de haberme pegado. Usted sabe que me pasó una a mí fuerte. Es que hay muchas cosas que contar. Y recuerdo que mi hija, la que falleció, un día estaba tirándose en un puff que tenía yo ahí, puff, en una de esas puff, casi se veía en la pared, y agarré y la reprendí y la senté pues ahí con fuerza. Y le dije que no vuelva a hacer eso porque se puede partir la cabeza, pues, ¿no? Un triste estuvo. Señor golpe. Ha llorado, pero con un dolor. Y se paró y me dijo, decía, y me miraba y yo veía su manita así. Afuera, no me a Jesús, me dijo. Afuera en el nombre de Jesús, me dijo, me liberó. Empecé a llorar, empecé a quebrantarme, la abracé y llorábamos los dos. ¿Sabe que a las 2 semanas ella se fue? ¿Cómo quedaría usted de haber castigado a su hijo y que después se vaya? Decía, ¿cómo la castigué a mi hija? Bueno, fue una experiencia que tuve que vivirla. Difícil, ¿no? ¿Qué no nos ha pasado a nosotros? Por eso estamos aquí. Y ese es el silencio de Jesús en tu corazón cuando hay muchas cosas, muchas preguntas, muchas incógnitas en tu vida las cuales no sabes y quieres saberlas, pero no son llegadas todavía hasta que tú puedas madurar un poco en Él. Lo que el Señor busque es que te puedas encontrar con Él. Él es amoroso. Pero tenemos que tener ciertas vivencias y experiencias para saber qué duele, a dónde duele. Y es que Jesús es hermoso. Aunque la palabra dice que Él no era hermoso. Dice, nació como raíz en tierra seca. No tenía en Él brillo ni belleza para que nadie se fijara en Él. Eso dice la palabra. Pero los teólogos y otras dicen otras cosas. Incluso en Génesis 49 describe a Jesús. ¿Quieren escuchar? ¿O ya lo escucharon? Escuche. Y lo vamos a relacionar. Dice Génesis 49. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de su presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie quiere molestar o se atreve a molestar. Y el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando hasta que llegue el verdadero rey,
quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid. ¿Cómo entró a Jerusalén Jesús? ¿Cómo entró? En un asno. Y la cría de su asno, porque había otro. Y el Señor mandó a sus discípulos que traigan uno y había otro, ¿no es cierto? Traigan. Y aquí lo describe. Y la cría de su asno a la mejor cepa lava su ropa en vino. Eso simboliza la sangre que derramó en la cruz por nosotros. Su manto, dice, en la sangre de las uvas. El vino, quien simboliza su sangre, la unidad para un pacto superior que el de Moisés y que el de los otros profetas. Sus ojos, escuche, son más oscuros que el vino y sus dientes son más blancos que la leche. No es ese choco o zarco. Yo le miro a Emilio aquí, ¿no? No lo estoy criticando a usted, pues. Jesús describe cómo era. Así que no se las charlen por ahí con dibujitos que sumamente ya exagerados, ¿no? Él era como nosotros, no como yo, ¿no? Feo. No, simpático, ¿no, bebé? Hermoso, ¿no? ¿Quién siente la presencia? Es hermoso hablar del Señor. No sé por qué me dio tanta paz ahora el Señor para hablar en su palabra. O es que el Señor quiere que usted pueda irse con un corazón lleno de Él. Denle un fuerte aplauso. ¿No? Usted ha sido sellado y está aquí por Dios. Tiene un propósito en su vida. Y dice, y Jesús crecía. Voy a nombrar algunos principios que usted debe conocer. Diga, en el silencio de Dios, en el silencio de Jesús, la gente no te conoce. Pero Dios sí te conoce. Hay puertas que se mantienen cerradas. Dígalo. Hasta que tu carácter, hasta que mi carácter es formado en ese silencio. Ahora diga, en el silencio de Dios me vuelve constructor de mi propio destino. Y por último, diga, en el silencio es donde Dios está permitiendo los procesos en mi vida para que yo sea grande. Y es porque en ese silencio de dolor, de amargura, donde está siendo procesado, donde el Señor te está ministrando y te está mirando, en el dolor, en la amargura, muchas cosas serán cambiadas y arrancadas de tu vida. No se van a quedar ahí, van a ser arrancadas. ¿Para qué? Para que seas transformado, para que tu mente sea transformada como la de Él. Una mente cambiada a la manera y el carácter de Dios. Diga, el carácter de Dios. En el silencio Dios evita que caigas en angustia. Dígale a su hermano, calla hermano. Calla hermano. Pon silencio en tu boca para que el silencio de Dios sea pleno en tu vida y no caigas.
Escucha al Señor siempre. En medio de las pruebas, haz silencio. En medio de tus procesos, haz silencio. No te quejes. Si tienes que quejarte, grítalo ahí donde estás con Él, entrégaselo. Hay gente que solo aman a Dios cuando Él les responde. Y cuando viene la prueba grande o la más grande, dicen: Dios se olvidó de mí. Y es que Dios te está procesando en ese silencio para que vengas a Él. Muchos le llamamos esto, es un llamado. Y cuando Dios no te responde, empiezas a murmurar, a blasfemar. ¿Y usted cree que Dios dejará de ser Dios porque usted murmure o calle? Él va a seguir siendo Dios. Así que le conviene mejor callarse. Aunque Él no te responda, Él sigue siendo Dios. Diga: sigue siendo Dios. Pero usted tiene que saber que en ese silencio tu carácter va a ser madurado, moldeado y va a ser transformado. Gloria al Señor por eso, que es lo que más cuesta. El silencio de Dios, diga, el silencio es la única manera que tú puedas conectarte con Dios. Esa va a ser la manera más eficaz, que muchas veces en el silencio vas a poder conectarte con el Señor. El Señor ha venido a decirte: calla, para que la gloria de Dios sea manifestada en tu silencio. Y que puedas conectarte con Dios y puedas unirte a esa gloria de poder. Mateo Lucas Lucas 23 47 dice: todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de ellos, de los 12, al que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, ¿atacamos con la espada? Ahí viene la respuesta, ¿no? No hay silencio ahí. ¿Atacamos? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. El Salmo 23 es uno de los salmos más espectaculares que hay. La gente lo lee: el Señor es mi pastor, nada me falta, que delicado y lo lee y lo repite, ¿no? El Salmo 23 es uno de los salmos más maravillosos que hay, porque ahí es donde es como cuando tú guardas silencio. Dice: adereza mesa delante de mis angustiadores, de mis enemigos. Y es ahí cuando tú debes guardar silencio, cuando te están haciendo la guerra. Tu propio hermano en tu casa, donde comes con ellos, donde te sirves con ellos, es donde debes guardar silencio. No pelear. Y dice: luego le dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo: ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima, pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Wow. Pero más allá dice: prendieron a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió, y una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y le dijo: este estaba con él. Pero él lo negó: muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú eres
uno de ellos. No, hombre, no lo soy, le dijo. Contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó, seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió de allí y lloró amargamente. Ese fue el proceso, el silencio de Pedro. Lloró amargamente, dice. ¿Cómo pude haberlo negado a mi Señor? ¿Cuántas veces has negado a Jesús? ¿Cuántas veces? Pero guarda silencio, que el tiempo de la cosecha ya viene. El tiempo de la vendimia, el tiempo de la bendición, el tiempo del amor ya viene. El tiempo de los frutos de la sanidad viene. Aguanta. Guarda silencio en Él, porque Él, por el dedo de Dios, echó a los demonios. Y por el dedo de Dios se escribe tu historia, la cual será grandiosa pronto. En el nombre de Jesús. Amén.